Dios bendice a su iglesia. Amén. Qué bonito salmo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Es muy lindo siempre cantar salmos. Es algo que nos hace muy bien, ya que son inspirados por el Señor y en verdad nos ayudan y nos bendicen grandemente. Vamos a continuar con la serie de estudios que estamos teniendo todos los días miércoles. Venimos aprendiendo sobre doctrinas básicas cristianas y hoy vamos a profundizar un poco más. Como venimos enseñando acerca ya, comenzando con lo que es la muerte, luego la resurrección, el estado eterno del cristiano, cielo nuevo y tierra nueva, todas estas enseñanzas bíblicas y doctrinales nos ayudan a entender que Dios es un Dios de planes y de propósitos eternos. Y si Él reveló a través de las Escrituras todas estas cosas es porque quiere, por supuesto, que la iglesia, que sus hijos, no ignoremos. Hoy quiero hablar acerca, o mejor dicho, fundamentar la enseñanza de hoy en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Hoy vamos a tomar de esta enseñanza el propósito de por qué Cristo vuelve pronto. ¿Cuál es la consumación de este plan? Si bien es cierto, hemos aprendido de que lo que la iglesia espera es la glorificación, entrar en el estado de gloria. Y esto va a suceder en el día del Señor. ¿Se acuerda que aprendimos esto, lo último que hablamos? El día del Señor, que es el día de su venida, el día de la segunda venida de Cristo, el día donde van a suceder muchas cosas, tiene muchos ingredientes bíblicos de lo que va a acontecer en el día del Señor. Y entre todas las cosas previas que se profetizan que van a suceder antes, señales que van a suceder antes, lo que va a acontecer en el día del Señor y posterior a ese momento tan crucial, tan importante como la venida de nuestro Señor, se lleva a cabo la consumación con la expresión del cumplimiento total de la voluntad del Padre. Y una de las tantas cosas que la Biblia nos muestra en cuanto a este cumplimiento está en una promesa que Jesús hace aquí en Juan capítulo 14. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué dice allí el versículo? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa es la que nos llena de esperanza y la que nos da evidencia clara de que Cristo, Él mismo dijo: vendré otra vez a buscarlos. La realidad es que Él viene a buscar una iglesia. Él viene a buscar un pueblo. Él viene a buscar a sus santos, a quien el Padre escogió en soberanía absoluta para salvación. Él viene a buscarlos. Y esto es lo que nos da pie para comenzar esta serie de enseñanza acerca de esta promesa. La pregunta es: ¿a quiénes vienen a buscar Cristo? A su iglesia. Entonces vamos a comenzar a partir de esta noche a profundizar acerca de la iglesia. La iglesia, como después de tantos siglos ha quedado tan relegada a quizás el último lugar donde una persona iría hoy,
o por lo general la iglesia es el lugar donde van los que ya están en los últimos estados de condición, y se ha quitado la importancia por no comprender lo que es el sentido de la iglesia. Por eso es que hoy en día se está batallando mucho contra el espíritu del anticristo, y el espíritu del anticristo es el que promueve a no congregarse. Porque Juan en su carta dice que muchos estaban con nosotros, pero se fueron, salieron porque no eran de nosotros. Estos son, haciendo referencia al espíritu del anticristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que cuando se batalla en contra de la iglesia, es evidente de que aquellos que batallan contra la iglesia no les ha sido revelado qué es o quién es la iglesia o qué importancia tiene. Entonces, vamos a entrar en esta serie de enseñanzas porque vamos a profundizar. No vamos a concluir hoy vamos a dar una introducción, porque ya hablamos de varios temas escatológicos, pero antes de continuar con más temas escatológicos, tenemos que tomar sí o sí que para el Dios Padre y para Dios el Hijo y para Dios el Espíritu Santo, la tarea será culminada, completada con la glorificación de su iglesia, la transformación. El propósito de Dios es que nosotros habitemos con Él para siempre. Entonces, la iglesia no es algo que se descubrió recién en el tiempo de los apóstoles, sino que era algo que ya estaba profetizado, nada más que estaba como un misterio oculto. Muchos no lo conocían, no sabían de qué se trataba. Pero la iglesia ya estaba planificada antes de la fundación del mundo. Hoy tengo muchos versículos y que usted vaya tomando nota, probablemente no lo leamos a todos para que usted lo lea tranquilo en su casa, pero algunos importantes sí lo vamos a leer. De todas maneras, siempre utilizamos mucho la Biblia. Así que usted tenga allí su Biblia a mano y su cuadernito para anotar y luego poder leerlo bien, ¿sí? Pero la iglesia es algo que Dios ya había planificado desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, ya en el versículo 3 al 6, resalta algo que proviene desde la eternidad pasada, la intención de Dios. Y dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha, santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según en puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí lo que Pablo está mostrando de que esa cantidad de personas escogidas antes de la fundación del mundo es lo que hoy nosotros podemos entender que todos los que han sido escogidos para salvación es la iglesia. Entonces, la iglesia no es algo que se instituye visiblemente y recién Dios inaugura la iglesia, sino que lo que estaba haciendo es consumar, dar cumplimiento a algo que Él ya lo había establecido desde antes de la fundación del mundo. También fue profetizada en el Antiguo Testamento. Vamos a Isaías capítulo 2 y vamos a ver algunos aspectos proféticos de la iglesia en el Antiguo Pacto. Dice Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Acontecerá que en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Aquí lo que se conoce como el monte de Sión, el monte de Sión, es también la iglesia profetizada. Todavía estaba velado, pero la iglesia es el monte de Sión.
El Salmo 11 dice que el monte de Sión es a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y vemos nosotros que Satanás, cuando da a descubrir su corazón, él dijo que quería subir sobre las alturas, sobre el monte de Dios, poner su trono. Está hablando justamente de la intención de poder llegar a tener y gobernar lugar de privilegio que es la iglesia de Cristo. En el capítulo 9 de Isaías encontramos en el versículo 6 y 7 otra referencia profética de la iglesia. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y dice: y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Otra vez aparece acá la iglesia profetizada en la imagen del reino donde Cristo iba a reinar. Entonces, proféticamente ya vemos que la iglesia es algo muy importante que Dios quería mostrar y estaba mostrando a través de los profetas hasta que llegue el día del cumplimiento. Y quizás el versículo más contundente de esta profecía, entre muchos otros que hay, es Daniel capítulo 2, versículo 44. Cuando Daniel está interpretando el sueño al rey Nabucodonosor y le está enseñando el significado de la estatua, él revela o evidencia lo que iba a acontecer con esa gran estatua de Nabucodonosor, que una piedra cortada iba a caer, iba a golpear esa estatua, iba a desmenuzar todo. Pero dice el versículo 44, y en los días de estos reyes, hablando del rey de Babilonia, de los medos y los persas, de los griegos y el rey o el emperador de Roma, dice la Escritura, en los días de estos reyes, el Dios del cielo, dice, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ese versículo es muy contundente, hablando de la iglesia de Cristo. Todavía no se emplea la palabra iglesia, sino que proféticamente se estaba mostrando de que hay una pertenencia, hay un lugar de gobierno. Ese reino es la iglesia, donde Jesucristo toma autoridad. El concepto de la iglesia también fue mostrado proféticamente por el profeta más grande de todos los tiempos, Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3 dice la Escritura lo siguiente, Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Haciendo referencia de que Cristo es el que iba a traer comienzo al reino. Ese reino que Cristo comienza es el reino que Pablo dice que va a ser consumado. Es un reino terrenal que va a dar lugar después del día del Señor, después del gran juicio final, a la entrada al reino eterno del Señor. Por lo tanto, este reino que da inauguración Cristo con la llegada de su primer advenimiento, con la tarea de victoria en la cruz del Calvario, le da vida a todos aquellos a quienes el Padre había determinado salvar desde la eternidad. Todos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, todos los que hemos sido escogidos para salvación, somos lo que hoy la iglesia es conocida como iglesia, el lugar donde Cristo ejerce gobierno, donde ejerce autoridad, donde ejerce señorío, hasta que todos los imperios, reinos, potestades sean puestos por estrados de sus pies. Esto quiere decir de que la iglesia es el reino que está actuando en esta forma visible. Por eso la visión que tuvo
Daniel en la interpretación del sueño era que esa piedra que golpeaba la estatua se hacía un gran monte y se extendía por toda la tierra. La iglesia de Jesucristo comienza con Cristo viniendo a este mundo y desde allí el cristianismo comenzó a crecer por todo el mundo. Entonces, acá vemos claramente de que la iglesia seguía siendo profetizada de que se iba a manifestar. ¿Cuál es el versículo muy claro que vemos en la palabra del Señor? Está en Mateo capítulo 16, pero este versículo ha sido mal interpretado y mal utilizado por la iglesia romana. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿quién? Ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Acá Jesús da la evidencia de que por primera vez el Padre revela a un ser humano acerca de algo que estaba profetizado, pero que todavía estaba oculto. Aún así, Pedro no entendió todavía. Pero él dice: mi Padre te reveló que yo soy el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Y por eso yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y ahí está la confusión, que la iglesia romana dice que, diciendo que Pedro iba a ser el fundador de la iglesia, que él era el primer papa, sino Jesús está diciendo sobre esta roca, sobre esta revelación, sobre esta confirmación que el Padre te está dando. Cuando alguien reconoce que Jesucristo es el Señor, estamos nosotros recibiendo del Padre la convicción y la revelación de que Él es nuestro Salvador. Entonces, la roca no es Pedro, la roca es nuestra confesión. Entonces dice aquí: sobre esta roca, sobre esta confirmación revelada, edificaré mi iglesia. Cristo jamás le dio autoridad a ningún ser humano para edificar la iglesia. Él dijo: mi iglesia la edifico yo. Ese es un principio inamovible. Sin embargo, hasta el siglo XIX todavía había algunas señales de temor en cuanto a esto. Pero lo que vamos a ver, lo que estamos viendo de la iglesia moderna, se ha manifestado el estado más peligroso de pretender hacer o decir o inventar cosas que Dios nunca mandó que se hiciese. Jesús deja bien en claro: yo edificaré mi iglesia, y garantiza que por Él edificar la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, le está diciendo a Pedro. Está diciendo el mensaje. ¿Quién es el primero que predicó? Pedro. El primero que predicó el día de Pentecostés fue Pedro. ¿Por qué? Como llave trajo 3.000 personas convertidas. Pedro era llave en ese momento, pero no es que él está parado como San Pedro en las rejas del cielo, ¿no? con el llavero en la mano, sino que era el primer mensaje que iba a traer salvación pública. Entonces, esa iglesia también es profetizada por Jesucristo, pero vemos nosotros en Hechos de los Apóstoles que la iglesia se manifiesta por primera vez en forma visible. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, vemos nosotros aquí que Jesús habla de una promesa y un cumplimiento. Entonces, aquí vemos claramente que
Versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vemos que Jesús le dice esto, que se queden, que permanezcan allí, y entonces ellos obedecieron después que Jesús fue ascendido a los cielos en presencia de los discípulos. Allí comenzó la espera por primera vez sin Cristo y sin el Espíritu Santo. Ellos debían moverse ahora por obediencia. Les dijo, quédense aquí, no se vayan hasta que venga el Espíritu Santo. Fíjense ustedes que ellos permanecieron, estuvieron en oración, y entre todo lo que están aquí, después de la resurrección y de las pruebas indubitables por 50 días de que Jesús había resucitado, comienza diciendo el versículo 12, entonces vinieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, del cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entraron y subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijos de Alfeo, Simón el celote, Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes como en oración y ruego con las mujeres y con ¿quién? María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Una de las cosas que quiero que ustedes presten atención es que María, la madre de Jesús, esa mujer bendita que había sido llamada justamente para ser la madre de Jesús y del Espíritu Santo en formación, ustedes habrán dado cuenta de que un momento María viene con sus hermanos a buscarlo a Jesús y él le dice, mis hermanos son los que oyen mi palabra, mi madre y mis hermanos son los que oyen mi palabra. La Escritura revela que en su propia casa no creían en Jesús, había incredulidad. Saben, hermanos, es muy importante notar que aquí aparece María, resaltando de que ella estaba entre los 120 esperando la promesa, porque María allí se convierte, allí recibe recién el Espíritu Santo, porque había incredulidad en sus familias. Jesús no tenía relación con su familia porque había incredulidad desde el momento que él comenzó su ministerio. Pero la iglesia comenzaba a tener vida cuando llegó justamente el día de Pentecostés. Entonces, para poder ver con más claridad esto, necesitamos descubrir o repasar el término de la palabra iglesia. El vocablo eclesía, ¿sí?, es un prefijo formado por la palabra ek, ¿sí? E-K, así para que usted lo note, ek, que significa fuera de, fuera de. Y la palabra klesía significa justamente, o bien del vocablo verbo de griego que es kaleos, que significa llamar. La palabra eclesía significa los llamados afuera o los llamados a salir. Este llamamiento se presenta en toda la Escritura bajo distintos conceptos para entender otra vez que la iglesia es el propósito de Dios de traer, llamar, de sacar afuera para un propósito que Dios lo ha determinado. Entonces el término eclesía aparece en el Antiguo Testamento bajo una traducción griega cerca del año 250 a.C. con la traducción de la Septuaginta. Es una traducción vieja del hebreo, también donde aparece allí estos términos. Y que es el hebreo es kalal o kahal, que hace referencia a convocar. Entonces, cada vez que se nombraba la palabra eclesía, era convocar a una asamblea. Era una necesidad de estar juntos, personas llamadas para un propósito. A todo esto, la iglesia o la eclesía siempre ha tenido
una connotación muy importante en el contexto bíblico. Por eso es que vemos algunos ejemplos. Veamos Deuteronomio 18, 16 para ver acerca de este ejercicio de la palabra convocar. Deuteronomio 18, 16 dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb en el día de la asamblea. ¿Ven la palabra asamblea? Subraye la palabra asamblea. Y déjenme decir que la palabra asamblea es la palabra halal o cajal traducido, que quiere decir convocar, reunión, asamblea. Conforme al día de la asamblea, diciendo: no vuelvo yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Acá aparece la palabra asamblea. Entonces, la iglesia tiene un sentido también de ¿qué? De asamblea. Asamblea. Veamos otro ejemplo. Jueces capítulo 20, versículo 2. Jueces capítulo 20, versículo 2. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. Acá aparece la palabra reunión. Esa asamblea también es una reunión del pueblo de Dios. Fíjense en qué importante. La participación de la iglesia era una asamblea. La participación de la iglesia era una gran reunión. Y en una reunión, todos los que son llamados a tener un gran interés, una participación expectante, una colaboración entera, entregándome a un fin que perseguimos todos, un fin común. Ahora, qué importante es ver que la Biblia, desde el Antiguo Testamento, ya muestra la importancia de la iglesia. Ya muestra la importancia de la asamblea, la importancia de la reunión. Sin embargo, vemos hoy en día, mirando desde el siglo XXI hasta los primeros siglos, qué poca importancia se le da a la iglesia hoy. ¿Se ha dado cuenta usted? Le hago una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿El director de un hospital? ¿Los médicos? ¿Los cirujanos? ¿Los enfermeros, el anestesista o el enfermo? ¿Qué es más importante? Es el enfermo, porque por ese enfermo todos los demás tuvieron que ser titulados y estudiar. ¿Para qué? Para cumplir un servicio. Pero el enfermo es el importante. Allí necesitamos. ¿Qué es más importante? ¿El presidente, los dirigentes, un director técnico, el preparador físico o los jugadores o el equipo? Es el equipo. La gente no va a ver al presidente ni a los dirigentes, va a ver su equipo. ¿Qué es más importante? ¿El hortelano, el agricultor, el sembrador, el regador, el fumigador o la planta que ha sembrado? La planta, porque todo lo hace para esto. Algo ha pasado que la iglesia ha dejado de tener la importancia. Hoy es más importante los títulos, las cosas, los métodos, las formas, y a la iglesia no le tienen importancia. Y esto es un gran problema. Algo ha pasado desde el momento que Dios está revelando la importancia de la iglesia con lo que se vive actualmente. Necesitamos entender que debe haber una reforma. Necesitamos entender que Cristo pagó su vida, su precio por la iglesia. Así dice Efesios capítulo 5. Que Él amó tanto a su iglesia que se entregó a sí mismo por ella hasta la muerte. La importancia y el valor que tiene la iglesia, sin embargo, hoy en día se está haciendo un atentado contra la iglesia, poniendo cantidad de métodos, fábulas, inventos fuera de la Escritura, cuestionando la veracidad, cuestionando la legalidad de la iglesia. Y como les decía, hermanos, muchas personas tienen acceso a internet en forma tan peligrosa, pero no tienen acceso a la palabra en forma obligatoria. Entonces, cuando alguien ignora la palabra de Dios, seguramente va a caer en cualquiera de las redes que Cristo profetizó de que muchos iban a caer en engaño.
La iglesia es lo más importante de todo el universo. Es el único lugar en la asamblea de los santos, en la reunión de los escogidos. Es el único lugar donde la Biblia evidencia que es tan hermoso, que es el único lugar que Dios allí envía salvación, bendición, vida eterna, allí. Es el único lugar donde Dios deposita todos sus dones espirituales. Eso vamos a hablar durante toda esta enseñanza. Pero Dios nos dio dones a través del Espíritu Santo. No hay ningún lugar en el universo donde pueda alguien recibir un don sino en la iglesia. Dios no oye pecadores. Dios no tiene relación con los pecadores. Dios no es Dios de incrédulos. Dios es Dios de la iglesia. Dios ama a su iglesia. Dios busca adoradores en su iglesia. Dios tiene relación con su iglesia. Dios da su herencia a su iglesia. Sin embargo, la iglesia no siente ni piensa el valor que tiene. Entonces acá empezamos a ver que hay algo que la Escritura ya en el Antiguo Testamento está mostrando el concepto de la palabra de la iglesia. Pero en el Nuevo Testamento también se hace mención. Quizás no como el término eclesía, pero sí podemos ver distintos conceptos que aparecen en distintas formas. Por ejemplo, aparece como un cambio de estado, un cambio de vida, un cambio total de hábitos. Vamos a Juan capítulo 15, 19. Juan capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 16. Fíjense en ustedes, aquí aparece la iglesia, pero como un cambio de estado. ¿Por qué? Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mandó, que os améis unos a otros. Fíjese lo que dice el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aunque aquí no aparece la palabra iglesia o eclesía, estamos viendo que hace referencia que los escogidos de Dios hablan de un cambio de estado. Del mundo los escogí, son ahora santos, separados. ¿Cuál es la evidencia? Uno puede decir, yo soy de la iglesia de Cristo. ¿Así? ¿Por qué? Porque tengo el carnet que dice, soy miembro de la iglesia de fulana de tal. Eso no te hace iglesia de Cristo. ¿Sabe cuál es el carnet más visible que usted tiene que mostrar de que es la iglesia de Cristo? Cuando el mundo te aborrece. Cuando el mundo no te traga. Cuando tus compañeros dicen, uy, ya ahí viene el aburrido este. No cuenten chiste verde porque a él no le gusta, se ofende. Cuando usted pasa a ser la molestia para todos sus amigos, cuando usted pasa a ser la molestia para todos sus compañeros de escuela, de trabajo, lo que sea, alégrese, porque acá la Escritura dice, ¿saben por qué el mundo los aborrece? Porque ustedes ya no son del mundo. La iglesia tiene una identidad totalmente diferente. ¿Por qué? Porque fuimos llamados afuera, separados, apartados. Esa es la mayor evidencia que debemos tener. ¿Qué hace la iglesia del siglo XXI? Es tan mundana. La iglesia del siglo XXI es tan, pero tan mundana que el mundo está chocho con la iglesia. Algo está mal, ¿no es cierto? Algo está pasando. Esto no es lo que Dios planificó. Leamos de nuevo el versículo 19 y pensemos en la iglesia moderna con lo que dice Cristo. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Vemos que hoy en día muchas iglesias dicen, ¿cómo podemos hacer para ganar al mundo?
Entonces tenemos que nosotros cambiar para no ser ofensivo. Entonces se suprimieron mensajes de arrepentimiento, esos mensajes que la Biblia habla de condenación al pecado. Se extrajeron o se omiten la palabra infierno, pecado, juicio, ira. Ya no existen estas palabras. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para ganar al mundo? Le ofrezcamos al mundo lo que a ellos les gusta oír. Que sigan adelante, que sean los mejores, que busquen al campeón que está dentro de ustedes y lo saquen, de que le demos métodos para crecer, pasos 1, 2 y 3, pasos para la victoria, escaleras de éxitos, vidas con propósitos, y empezamos a poner una serie de cosas que la gente dice, esta es la iglesia que yo quiero. Pero la pregunta es, ¿qué ha sucedido con la iglesia? Cuando hoy la iglesia abre sus puertas a todo tipo de músicas que son consagradas a los demonios, donde la promiscuidad está metida adentro, donde ha crecido dentro de la iglesia la comunidad de gente reprobada por el Señor, manifestada por la homosexualidad y el lesbianismo, donde hay tantos adulterios, donde hay tantas infidelidades, donde hay tantas mujeres que quedan embarazadas sin tener un marido. ¿Por qué se da todas estas cosas? Si la idea es que la iglesia crezca en número, bueno, se puede utilizar cualquier método del mundo que la iglesia se va a llenar. Pero ¿qué encontramos aquí? Que cuando alguien está mostrando que somos escogidos por Él para que vayamos y llevemos fruto, nunca el propósito de Dios va a ir en contra de su santidad. ¿Me está entendiendo? ¿Usted sabe cuál es la causa de por qué Dios y el hombre están separados? El pecado. Por supuesto que el pecado. Pero eso no nos separa de Dios. Lo que nos separa de Dios es la justicia de Dios. Porque Él es santo. Y cuando hay un pecador, la justicia se interpone entre Dios santo y el pecador. ¿Y la justicia es para qué? Para corregir, para poner en orden. Por eso es que Cristo vino a morir. ¿Por qué? Porque había una separación. ¿Y qué es lo que se tenía que hacer, llevar a cabo para que el hombre pueda tener reconciliación? Un acto de justicia. Y en vez de morir usted y yo, murió alguien en nuestro lugar, Jesucristo. Entonces la justicia es lo que nos separa del hombre de Dios. Por causa del pecado, la justicia se interpone en el medio. Entonces la iglesia no puede decir que es iglesia de Cristo mientras está fusionando peligrosamente, cuando Dios dice en su palabra, es imposible que la luz y las tinieblas estén juntas. Es imposible que lo santo y lo profano estén juntos. No hay ninguna relación. Eso lo dice el apóstol Pablo en sus cartas a Corintios, primera y segunda carta a los Corintios. Entonces, ¿qué entendemos? Cuando muchas iglesias que dicen, nosotros utilizamos métodos para ganar a la gente, yo puedo poner una radio y digo que esa radio es cristiana, pero pongo todo tipo de música mundana y promiscua para ganar a las personas, yo estoy haciendo algo peligroso, se llama sincretismo, una fusión de algo que es peligroso. Jamás Dios puede tolerar ni siquiera a la sombra de una inmundicia, porque Dios es santo. Entonces, la única manera de empezar a identificar el término y el concepto de la iglesia de Cristo es la calidad de vida de los escogidos de Dios. Si dice yo soy un escogido de Dios, pero la calidad de vida sigue siendo de un pecador, nunca se convirtió, nunca tuvo una transformación, nunca fue regenerado, porque sigue estando en sus delitos y pecados. Hechos de los Apóstoles 26, 18, veamos por favor otro concepto acerca del cambio de estado de la persona, haciendo referencia a la iglesia. Hechos de los Apóstoles 26, 18. Dice así la Escritura: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí no aparece la palabra eclesía, pero el concepto es claro. La iglesia son aquellos que han sido transformados, que han sido abiertos sus ojos, que se convirtieron ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. ¿También para qué? Para que seamos libres de la potestad, de la autoridad de Satanás y seamos trasladados bajo la autoridad de Jesucristo. Y también dice para que recibamos por la fe en Jesucristo el perdón de pecado y herencia entre los santificados. ¿La ven a la iglesia acá? ¿Ven que no hace falta hablar de una capilla? Sino hablamos de personas que tienen el mismo estado de muertes espirituales a vivificados, de esclavos de las tinieblas a liberados verdaderamente por Jesucristo en su reino, que hemos sido perdonados, que hemos sido justificados y que también el Padre nos hizo herederos juntamente con Cristo de todas sus riquezas en gloria. Colosenses capítulo 1, versículo 13 también hace referencia a la iglesia como un cambio de estado. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice la Escritura: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Otra vez aparece la iglesia como un estado, como una consecuencia. Ya no somos esclavos, ahora somos libres, ya no somos pecadores culpables, ahora somos redimidos y justificados. Por eso es que lamentablemente hay tanta gente, tantos cristianos que todavía sienten culpa y sienten pesos, carga del peso de su pecado, porque no entienden el concepto de iglesia. La iglesia no es el ladrillo, la iglesia no es la institución, la iglesia es aquellas personas que han sido rescatadas y transformadas en una nueva manera de vivir. Primera de Pedro capítulo 2, 9 dice también las mismas palabras haciendo referencia a este cambio. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un cambio de vida, un cambio de estado. Por eso es que el concepto de iglesia es asamblea, es reunión de santos. Esto es precioso. Es entender que tenemos nosotros un mismo sentir, sentimos lo mismo. ¿Usted siente que ha sido perdonado de sus pecados? ¿Sí o no? ¿Cuántos sienten? Yo siento igual, tenemos el mismo sentir. Ahora, ¿usted quién lo perdonó? ¿San la muerte? ¿El gauchito? ¿O San Expedito? ¿Quién le perdona a usted? Cristo. A mí también. Entonces somos de un mismo sentir. ¿Y a quién adora usted? ¿A la difunta Correa? ¿A quién adora? A Cristo. Yo también vengo a adorar a Cristo. ¿Saben por qué el Señor nos convoca en asamblea? ¿Sabe por qué es bíblico congregarse? Porque es en el único lugar donde los redimidos nos ponemos de acuerdo para adorar, exaltar y escuchar un mensaje del mismo Dios. En eso consiste la iglesia, congregarnos. Por eso la Escritura nos dice que estemos juntos, unánimes, perseverando en oración, estando solícitos en guardar el vínculo de la paz en la unidad del Espíritu. Amén. También aparece en el Nuevo Testamento la palabra eclesía o iglesia como un llamamiento. Romanos capítulo 8, versículo 30 hace referencia a esto. No todo el mundo es llamado, pero dice el versículo 30 de Romanos 8, y a los que predestinó, a estos también los llamó,
Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, aunque aquí no aparece la palabra iglesia, vemos claramente que ¿quiénes son los llamados afuera? Los que fueron escogidos por el Padre para salvación. Usted, hermano, ha sido llamado, y aquí aparece otra vez la asamblea, la reunión. Segunda de Tesalonicenses 2:14 dice la Escritura lo siguiente: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez aparece aquí el término eclesía sin mencionarla, pero haciendo referencia de que la iglesia son los llamados para alcanzar salvación. ¿Se está dando cuenta, hermano, que estamos casi por la mitad de la enseñanza y no ha aparecido en todos estos versículos la palabra iglesia, pero sin embargo vemos que está? Porque eso significa escudriñar. Yo puedo leer y si yo no sé escudriñar, voy a leer la Biblia y decir, no encontré ningún versículo que diga iglesia. Sin embargo, aquí empezamos a ver el concepto de que a quién está refiriéndose es a la eclesía, a los santos, a los llamados. Por eso, amados hermanos, vuelvo a hacer mención e hincapié en esto. Póngase a pensar, no existe en el universo ningún lugar más importante para Dios que la iglesia. Nosotros debemos de empezar a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Por ejemplo, hay hermanos que muchas veces hablaron o me dijeron a mí, convengamos que no existe la iglesia perfecta. Bueno, ¿ha escuchado alguna vez esa frase? ¿La dijo alguna vez? Uno tiene que tener cuidado, las palabras no son inocentes, pero yo me acostumbré a decir, hermanos, yo pertenezco a la iglesia perfecta. Que Dios está trabajando en mi vida, eso no lo dude, pero yo pertenezco a la iglesia perfecta, porque según la Escritura, ¿quién edifica la iglesia que el Hades no prevalece? Cristo. Cristo no puede hacer nada imperfecto. Ahora, si hablamos de la congregación que pastoreo, hay tantas cosas para arreglar. Pero yo pertenezco a la iglesia perfecta. ¿Usted pertenece a la iglesia perfecta? Claro, porque cuando suene la trompeta, los que pertenecen a la iglesia perfecta se los va a ver. Mateo 24 dice que sonará la trompeta y de los cuatro extremos de la tierra los reunirá. Esta es mi iglesia que yo edifiqué. Señor, ¿y a mí? Yo no te conozco. Pero si yo hice esto. Déjenme decirle, hermanos, muchas personas se jactan por los dones que tienen. Yo tengo este don. Ninguno de los dones espirituales es evidencia de una espiritualidad correcta, ¿sabía usted? Primero porque son dones, son regalos, inmerecidos. Segundo, porque tenemos evidencias bíblicas. La iglesia de Corinto tenía todos los dones, pero sin embargo Pablo le escribió 2 cartas durísimas. Se comportan como carnales y tenían todos los dones. Y Jesús dijo que hay personas que creen que por el uso de los dones o por la utilización de los dones, que en muchos de los casos son dones inventados por las mismas personas. Fíjense, en tu nombre profetizamos. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre sanamos a muchos enfermos. Y Jesús dijo, no los conozco. Apártense de mí. Al lloro y crujir de dientes. ¿Saben, hermanos? La mala interpretación acerca de los dones, que eso lo vamos a hablar, tenemos para mucho hablar de lo que es eclesiología, vida de iglesia, ¿no? Pero la utilización de los dones no son para la gente incrédula. Lo único que mostró la Escritura que eran señales y milagros para los incrédulos era ese tipo de dones, pero son dones que Jesús dijo
incrédulos necesitan ver para creer. Pero no me quiero meter todavía el tema de los dones porque algunas burbujas grandes se nos van a romper, pero muy grandes. Pero lo que tenemos que entender, hermanos, es que ninguna evidencia de dones espirituales califican la espiritualidad de la persona. Simplemente han sido dados por gracia de acuerdo a la capacidad. Pero el versículo de Mateo 7:21 que Jesús dice, yo no lo conozco, es la evidencia de que también muchas personas, invocando el nombre del Señor, utilizan dones que no son de parte del Señor. Dones de engaño, engañadores. Cuidado, ¿usted se dio cuenta que la Biblia evidencia que también Satanás tiene autoridad para hacer milagros? ¿Se dio cuenta que Moisés tira la vara y se convierte en culebra? Y vino Janés y Jambres, los dos hechiceros de Moisés, y dicen, bah, eso es pura magia. Y tiraron e hicieron lo mismo. ¿Se dio cuenta usted? ¿Se dio cuenta que en Samaria había un Simón el mago que tenía todos enloquecidos con sus artes mágicas? Y cuando vino Felipe, este tipo dijo, este tiene algo que yo no tengo. ¿Se dio cuenta? O sea, Pablo dio evidencia de cuando él predicando la pila de libros de hechicería que quemaron los que se habían convertido. El mismo apóstol Pablo en Tesalonicense dice que aquel inicuo cuyo advenimiento será con grandes obras de maravillas y prodigios engañosos de parte de Satanás para los que se pierden. Así que ni siquiera un milagro es garantía. ¿Me está entendiendo? Simplemente en su soberanía Dios lo hace como Él quiere porque es soberano. Pero vamos viendo aquí que la iglesia siempre ha sido mostrada en la Escritura como un lugar muy importante para Dios. Es lo que tiene que cambiar el concepto en cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. También aparece como una separación la iglesia. Veamos Hechos de los Apóstoles capítulo 2:40, por favor. Otra vez, no aparece la palabra iglesia, pero sí el concepto de una separación total. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 40. Dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué le está diciendo a los que recién se estaban convirtiendo? A los que recién estaban siendo separados del reino de las tinieblas. Le decían, huyan de esta perversa generación. No, pero es que quiero evangelizar. Ya llegará tu tiempo para evangelizar, pero ahora huye hasta que sea fuerte y maduro. Cuidado. Ahí se convirtió el hermano Pocho, la Pantera, ¿no? No sé si tuvo tiempo de discipularlo a alguien, pero ya lo ponían a cantar y lo ponían a seguir haciendo lo suyo. Y está otra vez igual o peor que antes. Dios quiera que el Señor, si es un escogido, trabaje con su vida integralmente. Pero no es culpable Él. No es culpable Él. ¿Se dio cuenta? ¿Qué pasa si se convierte un famoso cantante? Mire que se nos convierta aquí los tucumanos, los tenores. ¿Cómo se llama? Fratenori. Chicos, qué coro, ¿no? Que se nos conviertan en los cuatro. El domingo lo hacemos cantar, ¿o no? He aquí todas son hechas nuevas. Empiezan de nuevo. Ellos a lo mejor van a querer hacer tantas cosas, pero nosotros tenemos que tener la responsabilidad como iglesia de ayudarlos a crecer. Aquí la palabra Pedro en su primer discurso, cuando está predicando, les dice lo siguiente mientras estaba hablándole acerca del reino, de la conversión. Porque a ver, fíjense en ustedes, hagamos un poquito de contexto. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro no andaba con vuelta, le dice, ustedes lo han matado. Entonces,
al oír esto se compungieron de corazón. Le cayó el flechazo, ¿no? Se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Habían quedado en evidencia. El Espíritu Santo le trajo una convicción de que eran presa, o no presa, sino destino de Dios, de toda la ira de Dios. ¿Qué hacemos? La convicción del pecado llegó a ellos. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Pero para vosotros es la promesa, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y los hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Él es el que llama para salvación. Y aquí es donde añade Pedro, cuando ya ellos se convierten allí, porque nunca lo hace repetir una oración, Pedro, ¿vio? No sé de dónde se saca todo eso. Repita esta oración. Pedro le dice: arrepiéntanse. Y añade: y con muchas otras palabras testificaba y las exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Que decían: corten, sepárense, aléjense. ¿Por qué tantos cristianos en el siglo XXI no pueden tener todavía libertad? Porque tuvieron una conversión emocional y porque jamás dejaron los hábitos, las amistades, las costumbres que pertenecen a este mundo. Todavía hay cristianos que, ¿qué tiene de malo ir a bailar? ¿Qué tiene de malo? Alguno de los que está aquí capaz que estuvo bailando en el carnaval. ¿Qué tiene de malo? Usted y yo sabemos perfectamente que cuando alguien ha muerto, cuando ha sido crucificado, ya no vive uno. Es Cristo. A mí me parecería horroroso ver a Cristo bailando y echándole agua a otro. A mí. Si Cristo vive en una persona, es totalmente nueva criatura. Entonces esas preguntas, ¿qué tiene de malo? ¿Y por qué no? Sinceramente está mostrando de que hay alguien que dice que es cristiano, pero que no ha sido apartado, separado de su vieja manera de vivir. Nosotros pecamos por torpe que somos, ¿sabía usted? Porque eso significa pecar, errar el blanco. Somos torpes. Pero pecar por transgresión es tirar a errar, sabiendo que está mal y lo hago porque mi carne se deleita, es peor. No hay más sacrificio por esos pecados, dice la palabra. Entonces, la iglesia debe entender que hay una separación. La iglesia es separación. Nada del mundo, nada del mundo. Pero es difícil, claro que cuesta. Pero en cuanto dependa de nosotros, tenemos que tener un estilo de vida diferente. ¿Me entiende? Dios no viene a buscar a casi santos. Dios viene a buscar a santos. Dios no viene a buscar a casi justificados. Dios viene a buscar a gente justificada. No hay términos medios para el Señor. Eso es lo que hace referencia a un estado de separación. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17. Por favor, veamos allí en la Escritura. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Pablo está citando al profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 11. Pablo está tomando una evidencia textual porque nosotros hoy tenemos la carta de Pablo. Para ese momento todavía no estaba el canon bíblico, entonces Pablo tenía que mostrar con escritura
esta realidad. Entonces Pablo va al profeta Isaías, toma del rollo y muestra que el profeta Isaías dice lo siguiente: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este tipo de mensajes son los que espantan gente. Yo les aseguro que si me invitan a predicar algo así a una mega iglesia, o me corren a mí o se va el 80% de la gente. Porque estos tipos de mensajes, lo mismo le va a pasar a usted, no hace falta que lo haga yo, con cualquiera que usted hable y da evidencia de esto. Seguramente ya tuvo problemas con algunos familiares o con algunos amigos que quizás congregan en otros lugares y ya te tildaron de religioso, de sectarios, ya te tildaron de ser estructurado. Hermanos, hay gente que dice, no hay que tener estructura. Entonces usted dígale, bueno, hagamos una cosa, permítame que le saque todo el esqueleto a usted y a ver si se mantiene en pie. Las estructuras son creadas para tener postura. Si yo no tengo estructura, no somos iglesia. Y las estructuras son las doctrinas bíblicas. Si yo no tengo doctrina bíblica en mi vida, jamás podré estar puesto de pie, erguidos para el Señor, jamás. Pero ¿saben qué es lo que a mí me sostiene? Es la palabra de Dios como estructuras doctrinales que me sostienen en mi vida espiritual. ¿Cuántas personas dicen, no hay que ser religioso, hay que romper estructura? ¿A qué le llaman romper estructura? Y bueno, que si uno quiere hacer algo no está mal. Si uno quiere poner algunos métodos mundanos entre la iglesia, no está mal. El año pasado yo me acuerdo que fui movido a decirle a los hermanos, si yo tengo que dar con 10 personas, gloria al Señor. Porque yo no estoy compitiendo con Cristo a ver quién tiene la iglesia más grande, Cristo o yo. Yo soy un sirviente de la iglesia de Cristo y yo no me preocupo por el número porque según la Escritura y la iglesia de Cristo es millones de millones. Y si yo puedo traer solamente 5 que ganó, Señor, he ganado 5. El Señor me va a decir, buen siervo fiel, pasa. Son 5. Pero si yo me tengo que afanar por decir, no se vayan, hermano, perdóneme si fui duro, perdóneme si lo ofendí con la palabra. No se vayan, hermano, mire, le estoy diciendo que se case porque usted no está casado y usted se va. Le estoy diciendo que usted no estafe cuando haga negocio y usted se enoja y se va. Entonces se me va a ir toda la iglesia. Hermanos, la iglesia de Cristo está apartada, separada de todo lo inmundo si yo quiero que Él me reciba como padre y yo ser su hijo. Entonces, hermanos, enojarse con el pastor es válido. Enójese todo lo que quiera. Algún momento se le irá a pasar, o tal vez no. Pero que no caiga el enojo de nuestro buen pastor. Porque, ¿saben? Hay una gran diferencia entre ser un pastor bueno que un buen pastor. Usted debe querer, como yo quiero, un buen pastor y no un pastor bueno, que es muy diferente. La iglesia de Cristo muestra una total separación. ¿Ven aquí? No menciono la palabra iglesia, pero es el concepto bíblico. Salid en medio de ellos, no toquéis lo inmundo. Amén. ¿Ya se ofendió? ¿No? Bueno. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gracias al Señor? ¿Usted cree que a mí no me da el Señor? Yo estoy recibiendo ahora igual que usted, ¿no? No se aflija. Y más todavía porque soy responsable. Porque cometo errores. Pero saben, hermanos, qué bueno es que tengamos un Padre que nos ame tanto que azota al que recibe por hijo. Oh, qué hermoso. Qué hermoso. También la Biblia evidencia a la iglesia como una posesión y pertenencia del Señor. Qué hermoso, ¿no? Mire,
Quizá a los varones les va a caer más el ejemplo porque es el ejemplo que se me viene. Pero me acuerdo que cuando sabíamos jugar al fútbol en el barrio con los amigos, los compañeros, ¿no? Siempre dice que el gordito siempre juega porque lleva la pelota, ¿no? Si no, no le elige nadie. Y bueno, lamentablemente en el fútbol entran 11 y 11 a la cancha. No se puede poner 15 como el rugby o un poco más allí, ¿no? Entonces, vieron que siempre los amigos que son más líderes, ¿no? Más capos, más ligueros, esos son los que eligen siempre, ¿no? Y estaban pan y queso, a ver quién elegía primero, ¿no? Y ahí estábamos nosotros. Y cuando te elegían, lo elijo a Raúl. Oh, uno se sentía, siempre y cuando que el que me elija era el más líder, ¿no? El más peso pesado. Porque si me elegía el otro, ese vamos a perder, decíamos, ¿no? Pero qué sensación linda es cuando te eligen. ¿A algunos les tocó esperar hasta el otro partido? ¿Sí o no? Que no te dicen, y yo, espera, ya entra en el otro. Uy, qué horrible que es eso. Es una sensación, nadie está preparado. Algunos parece que ya no se hace sanidad interior, ¿no? Ningún ser humano está preparado para vivir el rechazo. Ninguno. Y lamentable este mundo hostil, este mundo que nos toca vivir, apenas nacemos, ya sentimos el rechazo de todas las cosas. Vivimos en un sistema mundo de descarte total. Y justamente allí dice Salmo 68:6, manifiesta algo de parte de Dios. Yo hago habitar en familia a los desamparados. Él nos trae y nos hace habitar en familia. Entonces, la iglesia tiene por sobre todas las cosas algo que es precioso y que usted debe sentirse, valga la palabra, muy orgulloso de pertenecer a la iglesia de Cristo. Usted debe sentirse feliz, dichoso. ¿Por qué? Recién leímos, no me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor. Yo los elegí a vosotros. Yo los elegí. El solo hecho de entender que fui escogido por Dios para ser de su equipo, el equipo ganador por excelencia. El solo hecho de saber que fui escogido para ser pertenencia de Él. La escritura hemos leído recién en 2 de Pedro 2:9, dice, vosotros sois linaje escogido, pueblo santo, nación santa, un pueblo adquirido. Tu vida tiene precio. Si la iglesia entendiese que tenemos nosotros el valor más importante de todo el universo, porque Cristo vino a morir por vos, para comprarte, para pagar el precio del rescate por tu vida. ¿No te da placer decir gracias, Señor? Pagaste un precio por mí y ahora yo me siento con pertenencia. Y por si alguien piensa de que se nos puede extraviar a Dios alguno de nosotros, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Hay un título de propiedad. Tu espíritu da testimonio. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu te selló. Eres mío, dice la palabra. Mío eres tú. La iglesia debe tener, mire, cuando terminemos estas enseñanzas, el domingo, mire, tendría que haber a las 7 de la mañana una multitud de gente esperando que Paco abra la puerta. Qué ganas de venir a adorar juntos con mi hermano porque entendí quién soy para el Señor. Qué hermoso es decir, Señor, es bueno estar juntos alabando y adorando a nuestro Señor. Veamos Efesios 5:25, por favor. Mire qué precioso versículo tan lleno de amor. Una inspiración preciosa de amor.
de nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Medite por un momento, hermano, esto. Cristo se entregó por amor. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la estoy ofreciendo. Yo estoy poniendo mi vida porque tengo autoridad para ponerla y volverla a tomar. Eso decía Jesús en Juan capítulo 10 mientras estaba hablando del buen pastor. Yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas. Una expresión de amor impresionante. Te aseguro que si usted se para en la Plaza Independencia esta noche y dice, estoy debiendo 20,000 pesos, ¿alguien me quiere pagar la deuda? ¿Qué te van a decir? A lo sumo va a pasar un cristiano que te va a decir, vamos a estar orando. Usted y yo debíamos, no 20,000 pesos, debíamos una eternidad de condena por nuestros pecados. Y Cristo pagó ese precio por ti. Él lo pagó. La iglesia es identidad de posesión y pertenencia adquirida. Por eso, hermanos, respetemos a los santos. Nos respetemos unos a otros, porque tienes un valor. Jesús, hablando en parábola, le dijo a sus discípulos, miren las aves que vuelan en los cielos. No guardan su comida en granero. Sin embargo, mi Padre las alimenta cada día. Miren las flores del campo. Qué bella, ¿no? ¿Le gustan las flores, hermana, hermano? Nómbreme una flor que le guste. La rosa, ¿qué más? Jazmín, qué lindo, ¿no? ¿Nada más? Clavel. Orquídea. A Pedro, mi hijo, le gustan, ¿cómo se llaman? Las hortensias, esas gordas, ¿sí, no? Las margaritas para los enamorados. Qué lindo, ¿no? Ahora, ¿se dio cuenta que las flores se visten todo el año de la misma manera? Qué insatisfecha que es la mujer, ¿no? Quiere comprarse vestidos que no sean iguales, que sean nuevos. Si usted quiere que el padre las vista, la va a vestir siempre igual. Y usted dice, ay, no, qué plomo, Señor, ¿cómo? Mirta Legrand no repite vestido, yo tampoco, voy a decir una mujer, ¿no? Ahora, usted agarra una rosa roja y todas las veces esa planta, ese rosal le va a dar rosas rojas. Y la rosa no dice, ay, yo quiero ser azul ahora. Está mostrando que la creación no se queja, sino que alaba a Dios por la providencia, por lo que Él hace. Así que pídale perdón a su esposo, hermana. Pero fíjese usted, amado hermano y hermana, que Jesús, tomando esta evidencia tan preciosa de la naturaleza, dice, no hilan, no tejen, no bordan, no producen ellos sus ropas. Sin embargo, ni el rey Salomón con todas sus riquezas logró vestirse como una de ellas. Y concluye Jesús esta enseñanza diciendo, ¿no valen ustedes más que las aves y las flores del campo? Para redondear esa enseñanza, Jesús te podría decir esto: hasta el día que entiendas y recapacites el valor que tienes para mí, no vas a tener sentido tu vida, porque siempre vamos a estar insatisfechos. Y si hay alguien que dice que es cristiano y vive insatisfecho, es porque Cristo no le satisface. Y Dios se glorifica cuando sus hijos están satisfechos en Él.
¿Qué pasó con la iglesia del siglo XXI? Que está tan insatisfecha, que copia de esto, toma de esto, agarra de esto, quiere hacer esto, imita esto. El proverbio dice que el que abandona la palabra de Dios termina admirando al impío. ¿Saben por qué tanta iglesia moderna está buscando cuál es el boom de la moda? Me dijeron que hay iglesias que alaban jóvenes, en reuniones de jóvenes, que alaban al Señor con el baile del caballo. ¿Usted se dio cuenta de esto? Iglesias que practican Halloween. Sí. El día de gracias, comamos un pavo. Menos es que no tenemos pavo aquí para comer. O que no nos cae nieve en Navidad, pero bueno, acá en Famayá cae nieve. Pero fíjense en ustedes que todo pareciera ser que estamos buscando qué hacen los demás para que nosotros también lo hagamos. La iglesia muestra separación porque no pertenece a esto y se llena, se contenta de todo lo que Dios da. Por eso dice Colosenses 2, 8 y 9, que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo y nosotros estamos completos en Él. No necesitamos otra cosa. Estoy dando simplemente introducción esta noche acerca de la importancia de la iglesia. ¿Vamos bien hasta acá? Me quedan 10 minutitos. Muy bien. La iglesia como pertenencia del Señor. Veamos Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pertenencia. Nada espero de este mundo. Ni siquiera me considero ciudadano de este mundo. Mi ciudadanía está en los cielos, donde espero a mi Salvador. Él dijo, voy a volver y vuelvo por ustedes. Qué lindo, ¿no? Imagínense si tenemos un cuadro romántico que Robin Hood tiene que rescatar, pero Romeo era, ¿no? Romeo tiene que rescatar a la Julieta del balcón para raptársela y llevársela con ella. Y le dice, a tal hora voy a estar en tal lugar para buscarte. Y Julieta se duerme. No estaba lista, estaba mal trazada, dormida. Qué feo, qué decepción para aquel enamorado que va a buscar a su amada y ella no está lista, está dormida. Simplemente por mostrar un cuadro. Pero saben, me preocupa el estado de la iglesia en este tiempo. Que está durmiendo o bostezan delante del Señor. O están tan apáticos, están tan inertes, están tan insensibles que ni siquiera leen las cartitas de amor que tenemos escritas para nosotros. No la leen. No esperan en Él. No sueñan con su regreso. No aman su regreso. No aman su venida. Hay cristianos que dicen, no, todavía no, me falta tanto por vivir. ¿Eso es vida? ¿Eso es vida? Pregúntenle al que murió al lado de la cruz en Jesús, el que se salvó. Él hubiera querido no estar allí para recibir la salvación recién en el momento de agonía. Hubiera querido hace cuánto haber recibido una transformación, pero le tocó último momento de su vida. Hermanos, para nosotros debe ser un anhelo esperar a nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque sabemos que, como dice la palabra, tú eres mío y yo soy de ti, Señor. Amén. Tito 2:14. Ya voy concluyendo, hermanos. Tito capítulo 2, versículo 14. Dice la Escritura:
Vamos a leer desde el 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Hay un pago, hay un precio de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Hay un precio y hay un propósito. Pagó por tu vida, pero no para que vivas en balde, sino para que seas un pueblo que camine en su propósito, en sus buenas obras. Muchos creen que hacer buenas obras es hacer cruzar a la viejita en la calle. Está muy bueno hacerlo, pero las buenas obras son las que Dios ha preordenado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos por ella. Una buena obra para Dios es hacer algo que incluso para usted a lo mejor dice, no, ¿esto cómo puede ser? ¿Usted se acuerda por qué fue desechado el rey Saúl? ¿Qué orden había recibido el rey? Que no se apiade de Amalek, de ninguno de ellos, que mate todo, desde el rey hasta el niño más chiquito. Y recalca, no te apiades ni de mujeres ni de niños, nada. Debía exterminar a un pueblo enemigo de Dios. ¿Qué hizo Saúl? Perdonó a Amalek, escogió lo mejor, separó la mejor gente, las mejores vacas, ovejas, y creyó que estaba ocultando lo de Dios. Él estaba calladito, pero los chivos estaban balando atrás, ¿no? Dice, ¿qué es eso que escucho allí? Hermanos, Dios no nos manda a ser buenos, Dios nos manda a ser obedientes. Porque lo que yo digo que es bueno probablemente sea malo para Dios. Y lo que yo digo que es malo a lo mejor es bueno para Dios. ¿Saben, hermanos? Por ser bueno hemos perdido bendiciones, pero por ser obediente ganamos muchas. Y saben, hermanos, ¿qué pasaría si el Señor te dice, da todo lo que tienes y dáselo a los pobres? ¿No es una buena obra? ¿Es buena obra o no? Con esa nos vamos al cielo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Me tocó la parte que me duele. ¿Cómo le voy a dar todo lo mío a ese pobre? Eso le pasó al joven rico. Maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Como tenía mucha plata, habrá pensado, bueno, ¿cuánto le puedo pagar? Le dice, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y se fue entristecido porque era muy rico. Una realidad dura. A veces me pongo a pensar, ¿realmente queremos obedecer a Dios? Pregúntese, ¿realmente quieres obedecer a Dios? Porque puede tocarte en el área emocional o sentimental y ahí te está gustando una chica y a vos te está gustando ese chico. Y vamos a ver qué dice el Señor. Y el Señor te dice, no. Y mi corazón que dice, vamos a orar. Vamos a ver qué dice Dios. Te estoy diciendo que no. Y allí es donde nosotros caemos en la obsesión. Mentir es engañar a otros y obsesionarme es engañarme a mí mismo y creerme que estoy haciendo lo correcto. Cuando una mentira, la repito varias veces, se transforma en mi verdad, no en la verdad. Y mi verdad puede ser una gran mentira inventada. Y si yo peleo por mi verdad, va a llegar el día de la evidencia, donde todo sale a la luz y voy a ser avergonzado. Si Dios te dice no, usted diga amén. Dios dice no. Pero si yo digo, Señor, pero déjame, si yo sé lo que hago, el Señor te dice, allá vos. El no va en contra de la responsabilidad del ser humano. Pero ¿sabe?
es evidencia que los que no pueden obedecer a Dios no han sido engendrados por Dios. Cuando dice que es una iglesia, por más cartel y fichero de culto pueda tener una iglesia, dice que es una iglesia de Cristo, pero sin embargo hace todo lo contrario a la palabra de Dios, simplemente le cabe el mejor calificativo que encuentro en la Biblia: sinagoga de Satanás. La palabra sinagoga significa reunión. Y Satanás es adversario, opositor. Reunión de opositores. Reunión, culto de adversarios. Es fácil abrir una iglesia. Junto 50 personas, llenamos unos formularios, voy a Buenos Aires, me dan el fichero de culto, alquilo un lugar, pongo un púlpito, un micrófono, una batería, la chapa afuera, ya tengo la iglesia. ¿Alguien quiere una iglesia? Es fácil. ¿Sabían ustedes? Pero, ¿cuál es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la iglesia que Él edifica? ¿Cuál es la característica de la iglesia de Cristo? Es la conducta, el estilo de vida, que usted siente que ya no es dueño usted mismo, porque el precio de Cristo fue pagado. ¿Cómo me gustaría que Messi venga a jugar un partidito acá en San Martín, en Tucumán? ¿Saben? Nos vendría de bien. Pero por más que él quiera, no puede. Tiene un contrato firmado de exclusividad con un lugar pagado mucho dinero. Y por más que hagamos, mire, una vigilia de oración, no va a venir. Nosotros tenemos, no un contrato, nosotros tenemos, hay un pacto eterno que se selló, se consumó en la cruz del Calvario y el Padre ya fue glorificado por esto. Usted y yo ya no pertenecemos a nosotros mismos. Y me siento feliz de no pertenecer a mí mismo. Me siento gloriosamente feliz de que ya tengo un dueño. Y un dueño sabe defender lo que es suyo. ¿Alguna vez le robaron algo a usted? ¿Sí? La casa, moto, auto, teléfonos, celulares. ¿Le robó algo? Qué impotencia, ¿no? Dígame si la carne no le dice, déjame un ratito que me manifieste. Dígame si la carne no le sale con una gana de agarrarlo. ¿Sí o no? Es nuestra carne. La Escritura dice, el que os toca, toca la niña de mis ojos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Porque el que se levante contra ti, lo hará sin mí. Él es el que dará el pago en persona. Yo tengo esa seguridad que nada, absolutamente nada me va a faltar, porque la Escritura dice que los engendrados por Dios, 1 Juan capítulo 5, 18 y 19, los engendrados por Dios, el diablo no los toca. Qué entusiasmo, hermano. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Ahora, si el diablo le aparece de noche, le tira las patas, le mueve los cuadros de la casa, pregunta, ¿usted pertenece al reino de Jesucristo? Porque miren, exorcistas ambulantes no andamos para eso, no somos curanderos nosotros. ¿Usted quiere ser verdaderamente libre? La Biblia dice que solamente Jesucristo te hará verdaderamente libre cuando conozcas la verdad. ¿Y cuántas personas andan viendo más diablo y demonio por todos lados y todavía no lo conocen a Cristo? Hermanos, si alguien dice, pero es que yo tengo miedo a la muerte. Hermanos, la muerte no tiene aguijón para nosotros los cristianos. Ya hablamos de la muerte hace poco, enseñamos acerca de la muerte. Es de gran estima en los ojos de nuestro Señor la muerte de sus santos. Es un negocio para nosotros, dice la palabra.
Pero hay quien dice, ay no, tocó madera. No hay madera acá. Tocó madera. Hermanos, nada, dice la Escritura, nada, ni lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No existe nada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, ni espada, ni persecución, ni tribulaciones. No existe nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Kyrios nuestro, nuestro dueño, nuestro amo, nuestro protector. Amén. A veces hay cristianos genuinos que pasan por mesetas, pero péguense una leidita a estas promesas bíblicas que ya son cumplimiento. Y afírmense y renueve el espíritu su mente. Pero no se deje atrapar. Cuando dice que Él te librará del lazo del cazador, ¿quién cree que te cuida? ¿Quién cree que va delante tuyo? Para librarte de los estafadores, para librarte de los engañadores, para librarte de la gente que te quiere hacer daño. Él va delante tuyo. ¿Por qué? Porque te cuida. ¿Por qué me cuida? Porque te pagó, porque te ama, porque sos su especial tesoro. Mi vida di por vosotros, dice el Señor. Yo soy el buen pastor, mi vida he dado por ustedes. Gloria al Señor. Aleluya. 2 versículos más y terminamos. El concepto de la iglesia en el Nuevo Testamento también como una reunión. 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. 1 Corintios capítulo 14. Versículo 26, dice así la Escritura: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para ¿qué cosa? Edificación. ¿Por qué debemos congregarnos? ¿Por qué debemos reunirnos? Fíjense ustedes que son cosas claras, puntuales. Miren, si yo digo, no me congrego más con nadie, total no hace falta. Yo estoy bien en mi casa, tengo relación, comunión con Dios. Yo no necesito estar con ustedes, no hace falta congregarse. Bueno, explíqueme, ¿cómo va a hacer usted para tener salmo si usted no tiene salmo? ¿Cómo va a hacer usted para tener doctrina si usted no tiene doctrina? El que lo tiene es otro hermano. ¿Cómo va a hacer usted para tener lengua o revelación o interpretación? O todos los otros dones que menciona la palabra. ¿Saben cómo lo va a hacer? Cuando vivimos como cuerpo y cuando estamos como cuerpo, porque lo que yo no tengo lo tiene el hermano. Y él ha recibido todo lo necesario para que me bendiga y me edifique a mí. Si yo digo no necesito del hermano, es como que corto el dedo del pie, porque mire, es chiquito. Está doblado, está aquí dentro de un zapato, tapado una media, nadie lo ve. ¿Para qué sirve? Lo corto y lo tiro. Se muere. Se muere. Usted, hermano, ahora probablemente diga, y bueno, pero es que no sé si será tan así. Espere que empiecen los vientos de persecución. Y va a ver si no va a necesitar de estar juntos, orando y perseverando. Espere, porque viene persecución. No lo digo yo, la Escritura lo dice. Vienen tribulaciones. Y usted debe entender, amado hermano, que la idea de la iglesia no es un invento para tener reuniones y sacar plata a la gente. Es un diseño perfecto desde la eternidad y que se va a manifestar hasta la eternidad, porque Apocalipsis en la visión de Juan ve diciendo ya no había tabernáculo, porque Cristo mismo era tabernáculo para todos ellos. Va a haber adoración celestial, va a haber exaltación, va a haber proclamación juntos, hermanos. Fuimos pensados en la eternidad pasada juntos, nos encontramos para estar juntos, para vivir eternamente juntos. Es el diseño de Dios. Si alguien no se siente bien con su hermano, claro, va a estar en otro lugar, pero no con los santos.
Amados, en estos miércoles venideros vamos a continuar profundizando acerca de la iglesia, la vida de la iglesia, conducta, participación. Vamos a ver acerca de los dones espirituales y vamos a ver el rol y el papel que la iglesia debe cumplir aquí en este mundo. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la función? Pero vamos a ir aprendiendo porque necesitamos nosotros aplicar y ponernos en servicio delante del Señor. Hoy en día necesitamos ver a la iglesia como cuerpo más que como una empresa y ver al pastor como un siervo más que un empresario. Necesitamos tener esta dirección y la iglesia debe forjarse y aprender de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, y damos gracias al Señor porque sus diseños son perfectos. Él no comete errores. Cierra tus ojos. Quien quiera ponerse de pie para descansar un poquito puede hacerlo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por el perfecto diseño de su palabra. Padre Celestial, la gloria y la honra sea para ti, por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien ha dado a través de la Escritura la revelación de lo que tú pensaste desde la eternidad. La hiciste, Señor, como una dirección profética en el antiguo pacto. La hiciste real y visible a través de la llegada del Espíritu Santo, Cristo edificando su iglesia, y será vista por los ojos de todos los incrédulos, será vista en el día del Señor, será vista como la más preciosa, la iglesia, la amada del Cordero. Oh, qué hermoso, qué privilegio, Padre. Qué hermoso es, Señor, ser tu iglesia. Tu iglesia que ya no es el pueblo de Israel únicamente, sino que ahora, como dice el apóstol Pablo en Efesios, judíos y gentiles hacen un solo cuerpo, un nuevo hombre, la iglesia. Tú eres la cabeza, Señor, y tú edificas cosas perfectas. Y estás obrando en nuestras vidas, estás trabajando en nuestras vidas. Y te pedimos que lo hagas más, Señor, porque reconocemos nuestras limitaciones e incapacidades. Ayúdanos a amarte y a pertenecer, correspondiéndote a ti, Señor, con nuestra manera de vivir santa, apartada de las inmundicias de este mundo. Señor, tuya es la gloria. Señor, tuya es la honra. Glorifícate en medio de mis hermanos, a través de la vida de cada uno de ellos. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos a los que están todavía atados. Que la verdad los haga verdaderamente libres de los vicios, libres de las tentaciones, libres de los malos pensamientos. Purificados y lavados, Señor, sus conciencias de obras muertas que ya no tienen que estar, Señor. Revistiéndose del nuevo hombre creado según Dios en Cristo Jesús. Padre, glorifícate, Señor. Oh, glorifícate, Señor, porque es para tu gloria, Señor. Porque no tenemos nada en nosotros para ofrecerte si no es por ti, Señor. Perdona nuestros pecados que diariamente cometemos por torpes que somos, pero ayúdanos a crecer y madurar y a poder vencer con la fe que vence al mundo, Señor, cada tentación. Y ayúdanos, Señor, a tolerar y amar y exaltar, Señor, la vida de cada hermano por el amor que has derramado en nuestras vidas. Porque aquel que dice que te ama a ti y no ama a su hermano, el amor del Padre no está en él. Ayúdanos a amar de tal manera que podamos cumplir todas las profecías en esos dos grandes mandamientos. Amarás al Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón y todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gracias, Señor, por la verdad de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.